Ares, tribu de gente rara, a este encuentro de almas y nunca mejor dicho, con la señora Almudena Miguel Áñez para un eclipse total lunar del 3 de marzo en Virgo a los 12 grados 53 minutos. El tema que vamos a hablar, que creo que a todos nos va a hacer bien, a ustedes y a nosotras, la culpa. Pero no voy a estar sola esta vez, no quiero nada más, ay, bueno, hablemos, ¿sabes qué? No sé si salió porque a ver, ahora sí, la campanita, porque no estaba lo del sonido. Ya está, por las dudas. Mercurio retrógrado también, mis amores. Mercurio Ay, retrógrado. Todo juntito tenemos. Bueno, quiero presentarla, para mí es el honor de que sea mi amiga. Pero ella es facilitadora, astróloga, para mí artista. Unos cuadros tengo aquí, que están en el sector más central de mi casa. Escritora de la hostia, bueno, sobre todo facilitadora en un curso de milagros, maestra de Reiki Usui y Karuna Healing System, de registros akáshicos, terapeuta de técnica metamórfica, flores de Bach, bueno, gestión emocional. Y sobre todo es una persona que también, como yo, viene del mundo académico, porque la señora es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y especialista universitaria en menores en dificultad y conflicto social por la Universidad de Comillas y técnica de resolución de conflictos y mediación social. Su libro es Lo que tú quieras y me encanta. Se lo súper recomiendo. La señora Almudena Miguel Áñez, gracias, Bella. ¿Cómo estás? gracias a ti, estoy muy bien, Mare. Estoy muy acelerada. Tengo mi mente, estoy haciendo un montón de cosas que en realidad me viene bien, pero estoy muy acelerada. Estoy bien. Es que yo ya, como ya se acerca la primavera, es como que... Claro, ustedes se van a la primavera, nosotros al otoño. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer. Nos Sí, tocó. sí. ¿Y tú cómo estás? Bien, hoy me fui a caminar con nuestro tema, ya lo había preparado, porque de la otra vez, nosotros vamos a Ujú. tener un encuentro mensual, ¿no, Almu? De todos los meses les Así es. vamos a ir diciendo, más o menos para fin de mes y por este horario vamos a ir encontrándonos, así que sepan que esto es un ciclo que abrimos para compartir íntimamente. Y la otra vez quedó picando la culpa, y justo en eclipse, en el eje Piscis Virgo, cierra con moñito. Y estuve buscando que la culpa del latín es falta, pero claro, la falta que uno comete, el otro, pero también me trajo esto, ¿no? Como una excusa para no ser abundante, la falta de algo. Y ahí estaba leyendo que decían que la culpa se genera después de la niñez, porque la niñez todo es magia, todo es maravilloso, hasta que de repente algo tiene una consecuencia, algo que yo hago tiene una consecuencia que no esperaba y nace la culpa. Qué loco, ¿no? Entonces decía, esta culpa que puede ser lunar y saturnina, esa culpa de cumplo, obedezco, no obedezco, pero hay una neptuniana que absorbo el dolor del entorno, que lo hago mío, pero no para facilitarlo y resolverlo, sino como para acoplarme, ¿no? Y genera ese victimismo. Entonces, es como, yo la vi así, y te paso la pelota a vos. Yo la vi como estoy en el río, alguien se está ahogando y yo no sé nadar y en lugar de tirar el salvavidas me tiro con él a ahogarme. Fue una imagen. ¿Vos cómo la vivís? Yo distingo mucho entre la culpa exógena y la culpa endógena. La culpa exógena para mí no es ningún problema, de hecho creo que ni siquiera debería de llamarse culpa, es simplemente cometo un error, acepto que me he equivocado y ese error a mí me sirve para mejorar, cambiar, evolucionar. Y después hay una culpa que es la que desde mi punto de vista es muy grave, que es una culpa endógena y que de alguna manera pasa a cuestionar nuestra naturaleza porque hace que dejemos de sentirnos inocentes. Eso me gusta. Eh,
yo me puedo equivocar todas las veces que decir, estoy viva, soy humana y obviamente me voy a equivocar. Pero yo nunca voy a dejar de ser inocente, porque eso es lo que yo naturalmente soy, es mi esencia. Y la culpabilidad endógena, esa tendencia a relacionarnos con nosotros mismos desde el juicio, desde la falta de dignidad, desde la falta de merecimiento, que la palabra merecimiento, bueno, ya lo hablaremos, pero tiene ahí también un tema, para mí es desde la falta de inocencia, o sea, desde el habernos olvidado de quiénes somos realmente, esa culpa tiene la capacidad no solo de hacernos enfermar, sino de conectarnos directamente con la separación. Y de hecho nos hace tremendamente irresponsables, porque una persona que se siente culpable vive anclada en el pasado y al final ya hemos emitido una sentencia, yo ya he dicho que soy culpable, por lo tanto no tengo nada que hacer. Entonces, de alguna manera esa culpa también me lleva al victimismo y a la ausencia de responsabilidad. Eh, la culpa solo surge de la mente que piensa. Por eso, claro, eso que decías tú tiene todo el sentido. Cuando somos muy pequeños, nuestra mente ego está bastante relajada, pero según vamos creciendo y vamos viendo esa separación y vamos creyéndonos que existe esa dualidad, entonces empezamos a juzgar que de alguna manera es la mente de Mercurio y Virgo, ¿no? Como criba y dice esto vale, esto no. ¿Qué Ujú. ocurre? Que yo creo que hemos confundido esa capacidad para seleccionar lo que vale y lo que no, es decir, entre si compro carne o compro pescado, lo estoy reduciendo mucho, pero Obvio, sí, pero sí, sí, sí. a llevarme eso a mi relación interna y a cómo yo me relaciono con la vida y me relaciono con los otros. En el momento en el que nos relacionamos con nosotros mismos desde el mental, activamos el juicio y la separación. Y esa culpa, yo creo que a nivel energético y a nivel terapéutico es, es una losa tremenda, porque una persona que se siente culpable ha perdido esa conexión con la inocencia, por lo tanto ha perdido su conexión con su divinidad y ha perdido también la capacidad de transformación y ha cerrado las puertas a la posibilidad del milagro y de que su vida cambie. No sé si estás de acuerdo. Toda la relación, obviamente, con Saturno, Luna y ese Neptuno, que a veces, de hecho, hay una frase de un curso de milagros que dice algo así como tu servicio al otro o tu ayuda al otro no puede arrastrarte a ti. Yo siento que la culpa es una excusa. Creo que viene del ego, porque Mm. emite un juicio, y creo que es una manera de exonerarme también, acá soy muy incisiva, el aguijón escorpiano, exonerarme de reparación. Es mi culpa. Y como es No, mi culpa que, digamos, yo cumplo el castigo, pero no reparo, que para mí lo importante que perdimos en este momento es la reparación. Yo veo a la gente más enfocada en el problema y no va a la solución. Me pasó recién, teníamos que resolver algo que se rompe. Y yo escuchaba a Hernán, al señor que estaba y todo, dele mil veces hablando de lo que se rompió, que es cierto, primero tengo que hacer un diagnóstico, no soy tan estúpida, ya lo sé, pero había como un exceso, digo, bueno, pasemos al paso siguiente, ¿cómo lo arreglamos? Digo, no es, está bien, sí, y el porqué y todo, pero llega a un lugar donde nos quedamos estancados ahí, lo escuchamos en los medios de comunicación y demás. Yo creo que la culpa funciona de eso. Por ejemplo, ¿no? También hay una cuestión de, ¿te acordás ese capítulo de un curso de milagros que habla de ser especial? ¿No? Entonces, es mi culpa que mis padres no hayan hecho esto, que mi pareja le pase esto, que mi hijo le pase esto. En realidad quiero ser protagonista en la vida del otro, al menos porque se la cagué, pero quiero ser protagonista. Y eso es ego. mm, claro. Entonces,
Yo creo que la culpa también es una máscara para, de alguna manera, no, digamos, no admitir que tengo que reparar algo, escaparme y y seguir siendo protagonista, aunque no por los medios que quiero, que es destacarme, no por el destaque. Por eso también entendí lo que vos pusiste con el merecimiento, ¿no? Esto que absorbo del entorno. Sí, yo puedo entender y ser empático, pero no hay nada más maduro que conocer mis límites. ¿Sabés lo que se me viene? Hay una fábula de un señor que iba, había una playa donde había todas estrellas de mar que se habían salido del mar, ¿no? Estaban muriendo en su orilla y él pasaba una a una y las devolvía. Y pasa alguien y dice, ¿pero qué hace? Es un trabajo inútil, no va a poder salvarla a todas, pero a esta sí. Yo creo que la culpa es querer salvarla a todas, entonces, porque no las puedo salvar a todas, no hago nada. En Claro, es que cambio, en cambio de reparar, ¿no? Claro, es que en realidad la culpa es una estrategia. A ver, yo cuando hablo del ego, insisto mucho en que no quiero ningunear al ego y transmitir la idea de que el ego es lo peor y tiene que desaparecer. No, el ego es fundamental y lo que tenemos que hacer es integrarlo. Pero es verdad que la culpa y el juicio es una forma que tiene nuestra mente de poder sobrevivir, porque es de alguna manera es la clave que hace que nuestra mente ego pueda vivir, porque la mente ego juzga y separa y se cree lo que ve y vive en el pasado y en el futuro, y la culpa solo existe en el pasado, en el presente no existe. Entonces, claro, la culpa obviamente no es algo consciente, pero inconscientemente lo que me está permitiendo a mí es sobrevivir en el ego, no tomar responsabilidad sobre mi vida y no poder empezar a hacer cambios y no poder mirar hacia adelante, porque la culpa está indisolublemente unida a un juicio mental que es como una sentencia, pero es una sentencia sin posibilidad de reparación. O sea, yo soy culpable y fin del tema, se acabó, no tengo nada que hacer. Entonces, el tiempo que yo estuve acompañando a gente en terapia individual, mm, una de mis principales dificultades o de lo que más me costaba era trabajar con gente que tenía un patrón de culpa muy, muy arraigado. ¿Por qué? Porque no cambiaba nada. O sea, era estar constantemente en ese, de alguna manera, regodeo, ¿no? De estar, ni porque lo he hecho mal, y porque... fenomenal. Pero si es que nadie te juzga. Solo eres tú el único que te juzga. Deja de hacerlo y tira para adelante. Y sobre todo, si esto te preocupa tanto, para poder cambiarlo, para poder cambiar algo, tienes que conectar con el amor. No puedes conectar con la culpa. Después hay otro tipo, y esto es muy mío, más personal. Yo tengo a Saturno en la 1. eh, Eso hace que también yo sea soy muy juiciosa, y siempre he sido muy juiciosa conmigo misma, pero lo que yo siempre he percibido en mí ha sido un sentimiento de culpa vinculado con la falta de dignidad. O sea, y creo que esto a lo mejor le puede resonar a mucha gente, esa idea de quién soy yo para. O sea, ¿quién soy yo para ser feliz? ¿Quién soy yo para que las cosas me salgan fáciles? ¿Quién soy yo para que no tenga que sacrificarme por algo? Para que no tenga que sufrir por algo. Entonces, eso no es una culpa concreta porque haya hecho determinada cosa a tal persona. No, no, no. Es mucho más profunda y mucho más difícil de trabajar, porque es una culpa que lo abarca todo, porque tiene que ver con que no soy suficiente. Y esa culpa, desde mi punto de vista, viene incluso de antes de encarnar. ¿Sabes? Esa falta en el momento, es como esa falta sí, de merecimiento, de realmente sentir que eres una extensión del amor y que por lo tanto todo te pertenece por derecho propio y que eres, bueno, pues esa luz, en fin, que lo tiene todo, ¿no? Eh, para mí ha sido súper difícil trabajar con esa culpa porque de alguna manera abarca o ha abarcado
todos los aspectos de mi vida. Porque si tú no te sientes suficiente, no te sientes digna, obviamente tiendes a culparte y a estar juzgándote todo el tiempo. Entonces, a mí ese tipo de culpa también me conecta mucho con Neptuno en cuanto a que no la puedes abarcar, no está acotada o definida porque has hecho tal cosa, sino que lo abarca todo. Y que ese tipo de culpa requiere también un trabajo interno de regresar al amor y de no solo modificar la forma que tienes de pensar, eh, sino cambiar la forma que tienes de verte. A mí, en Curso de Milagros, en eso sí que me ha ayudado mucho. Empezar a verme como me ve Dios, como me ve el universo, porque creo que esa culpa, creo que muchas personas padecen o padecemos de ese tipo de sentimiento, de casi es como de inferioridad, de falta de dignidad, que, que yo identifico con la culpa más severa y eso, más endógena. Mm. Se reduce mucho a el valor, a Venus. ¿Qué valoro en mi vida, no? Así es. Eh, Siempre, bueno, quiero avisar que Venus no es el amor, la seducción, el deseo, esos son apostillas de redes sociales. Venus son los dones dormidos y es atractivo porque digamos, venimos a encarnar para desarrollarlos. Entonces la seducción consiste en que sé que hay algo más que no veo y pulsa por salir. Entonces se convierte en seducción, en intercambio con el entorno, relaciones, recursos. Y por eso veía esto de Venus porque para eso valoro. Yo creo que la culpa es una manera de castrarme la capacidad de valorar, porque primero tengo que empezar por mí, ¿qué valoro de lo que doy? Es más fácil decir lo que hago no sirve que decir lo que hago sí sirve. Es más fácil, queda bien, incluso culturalmente. Uno dice, ay no, pero quédate tranquila porque lo mío es tan poco, es tan feo, es tan malo. Y llega un momento que uno dice, ¿para qué siquiera me lo ofreces o me lo mostrás? Porque en realidad estás siendo irresponsable en mostrarme algo que vos misma considerás que no tiene sentido. Digo, tendría que ser al contrario, tendría que ser que uno diga, qué bueno, ¿no? A veces la gente dice, ay, es pedantería. No, no. Si yo no creo que lo que, por ejemplo, si no estoy orgullosa y no le digo a todo el mundo, vengan a ver que estoy con Almudena, es genial y demás, pues estaría siendo hipócrita. Entonces, yo creo que la culpa es como una manipulación encubierta. No está, digamos, después está la culpa que, bueno, está instalada desde el famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa religioso, em, que creo que ahí fue más una consideración de hacernos cargo de lo que uno hace, pero que se le fue al carajo porque se exageró. Eh, pero más que nada es esto que valoramos, ¿no? ¿A qué le damos importancia? No le damos importancia a la corrección. Fíjate que la culpa para mí viene de la eternidad. Listo, soy culpable, fue para siempre así, soné. Si yo todo lo puedo reparar, si todo puedo aprender y corregir, ¿por qué no me enfoco en eso en lugar, como decís vos, en el pasado, en lugar de lo que puedo hacer ahora, que es hacerlo mejor? Es una manera también de inercia. Y ya está, soy culpable de, que es distinto a hacerse cargo, hacerse responsable de algo, a asumir una responsabilidad. Eso es otra cosa, ¿no? Y como tengo culpa de esto, no merezco lo otro. No tiene sentido una con otra. Eso sí, ya sé que ya se construye así, pero no tiene sentido. Es como bueno, hemos castigado a niños no dándoles de comer. Hubo una época que decía, no cena. Y vos decías, pero ¿qué tiene que ver que no coma con que se mandó una macana? Comer tiene que comer, más allá, digamos, tendría que, bueno, esas cosas creo que ya asumimos a nivel físico y demás, ahora a nivel, porque viste que antes era el castigo físico. Ujú. Se pegaba, se le quitaba la comida o el postre o lo que fuera, eso se radicó, pero ahora hay castigo emocional.
te gosteo, no te hablo, te culpo de... Que la otra pregunta también es, ¿no? Alguien hizo algo. A mí lo que me pasó lo rompió otra persona. Ok, tendré que deber, decir, hacer lo que corresponda. Pues yo me tengo que enfocar mi conciencia en solucionarlo, no en estar por culpa de esto, el victimismo. Bueno, eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? En las relaciones, en los recursos, esa culpa al afuera es una inercia. Digo, yo ya me voy al otro lado de usarlo como excusa. No sé cómo lo ves vos, Almu. Bueno, claro, yo aquí dos cosas, ¿no? Una, el tema de por mi culpa. De hecho, ayer que estaba en una charla sobre el curso de milagros y les decía que por favor, que si van a misa, que omitieran o que pensaran qué bonita es la vida, cuánto me alegro, qué feliz soy, qué inocente soy, pero que dejaran de, ¿no? de repetir ese mantra, porque aquí con referencia a la culpa, entra también en juego el tema del castigo, del pecado y de esa idea del juicio final, de que yo creo que lo tenemos todos, obviamente, lo hemos captado del inconsciente colectivo, esa idea de en algún momento seremos juzgados y naturalmente nosotros somos pecadores. Entonces, desde ahí, claro, es que cómo no vamos a sentir culpa, es casi imposible, porque está, no, yo no sé si, yo creo que esto lo he mencionado alguna vez y tú lo sabes, está en mi libro, un día estando en el hospital, que de repente un señor me preguntó, ¿de qué es lo tuyo? Y claro, yo me quedé loca, Mare, imagínate, y yo, perdón, de qué es lo tuyo? Y yo, ¿de qué es lo mío? ¿El qué? Pues la enfermedad, y le dije, de mama, y me dijo, bueno, es que Dios a cada uno le envía una cruz, y pensé, wow. De hecho, en España celebramos a lo grande la muerte Sí. en la Semana Santa. Y la Pascua hay en comunidades autónomas en las que ni siquiera es festivo, porque tampoco le damos atención al A la res- después, a Claro, la es cierto eso, se resurrección. le da más bola a todo lo Muy que fuerte. padeció que al milagro Claro, maravilloso de resucitar. Qué loco, ¿no? efectivamente. Y si pensamos en el mensaje del Maestro Jesús, es justo no celebréis la muerte, porque ya la estoy haciendo yo para que vosotros viváis exentos de culpa. Entonces, por un lado, yo creo que es importante que a nivel individual cada uno de nosotros revise todo lo que tiene que ver con esas creencias que hemos comprado con respecto a lo divino, esa idea de que hay un señor con barba que nos va a juzgar, que es como, pero bueno, vamos a ver si el universo, Dios es amor incondicional, ¿cómo a la vez tiene la capacidad de juzgarme? Hola, eso es completamente incompatible e imposible. Entonces, la necesidad de hecho, el perdón no tiene que ver con la culpa. El perdón es la liberación de todos esos sentimientos de culpa o de lo que sea que nos están limitando. La culpa no le da valor, o sea, perdón, el perdón no le está dando valor al juicio y a la culpa. Lo que es un vehículo para salirnos de ahí. Y luego, el otro punto, que es efectivamente el que tú mencionas, de el otro. Cuando yo juzgo a otro y le culpo, quien está llevando la energía al subsuelo y quien está sufriendo soy yo. Al otro se la trae al fresco. Ujú. Entonces, si yo elijo vivir la vida desde el juicio y la sentencia hacia el otro y desde el culpar al otro, solo tengo que ser consciente de que soy yo misma la que me estoy destrozando. Entonces, para mí también es un acto de responsabilidad, de madurez espiritual y de deseo de tener una relación sana conmigo. A mí, juzgar a la otra persona, odiar a la otra persona, criticar a la otra persona, para lo que me sirve es para cargar con una energía que me acaba destrozando. Entonces, eh, voy a olvidarme del otro, voy a centrarme en lo que yo siento
y voy efectivamente a tomar decisiones y a crecer, a avanzar en la vida. Porque además el otro no te puede atacar si tú no lo permites. Y Sí, el otro no puede hacerte nada si tú no lo permites. Mira, para mí, Mare, y cada vez, y según va pasando el tiempo, cada vez le doy más valor, es el tema de la no reacción. O sea, de tener la capacidad de observar a la mente, de darnos cuenta de cuando la mente está reactiva y ya empieza a juzgar y a emitir sentencias y simplemente aprender a observarla, a no engancharnos a eso, porque nosotros estamos por encima o deberíamos de estar por encima de eso. Porque nuestra mente, esa es su naturaleza, pero de alguna manera tenemos que trabajar para convertirla en un vehículo que nos sirva como medio para cada vez estar mejor, no para destrozarnos. Entonces, claro, la culpa y el culpar al otro es otra manera de no responsabilizarme. ¿No te parece que vivimos en una sociedad en la que hay un desajuste tremendo? Para mí esto, Saturno, en el tema de las responsabilidades, hay gente que asume con cargas que no son suyas y luego hay otra gente que directamente nada tiene que ver conmigo. O sea, yo aquí soy una víctima del político de turno, soy una víctima de lo que... Que no, que no, que no. Que lo que está arriba es un reflejo de lo que está abajo, que todos formamos parte de, y que el regularnos y saber cuál es nuestro límite, pero también cuál es nuestra responsabilidad, es que es algo importantísimo. con respecto a esa pregunta, coincido totalmente en una sociedad infantil. Creo que Mm, por eso la nueva era, Plutón en Acuario, estos eclipses, porque todavía estamos en Piscis Virgo, pero cuando venga Acuario Leo, agárrense, va a ser patada en el culo para todos, ¿no? sí, Eh, Porque es esta falta de responsabilidad en mi vida. Tengo una vida de mierda por donde nací, por cómo nací, por el color de piel. A ver, yo hay una cosa que entiendo, hemos logrado un montón de darnos cuenta y de corregir socialmente muchas cosas. Hace 100 años, por la falta de información y la ignorancia, las personas, y por eso voy a lo que vos vas a decir, lo de la responsabilidad. Hace 100 años había un grupo culpable de someter a otro grupo que no tenía el más miramiento porque estaba bien tener esclavos, era algo normal, es decir, había unas personas sometidas y habías nacido así, ¿ok? Pero hoy cambiaron las condiciones. Hoy la información hace la diferencia. Hoy las redes no son nada más entretenimiento. Si, a ver, por todos lados recibís información de que esto se, digamos, de engaños, de estafas, de esto, de aquello. Todo el mundo sabemos. Y lo digo sobre todo por este Mercurio retrógrado en Piscis, ¿no? Que te van a decir, ay, es por Mercurio, por ejemplo, se te rompe la computadora. Y es porque no le habías dado bola. Seamos sinceros. O te roban algo. No había estado atención. Obviamente te abrazo porque es incómodo, porque es horrible, porque es injusto, pero también me habilita que vos atiendas cosas que no le estabas dando lugar a tu vida. Hoy en día las condiciones cambiaron y salvo los niños, las personas con algún problema en especial o ancianos, todos los demás estamos llevando la vida que de alguna manera estamos decidiendo. No digo elegimos porque todavía hay toda una parte inconsciente, ¿no? Que es la que tenemos que traer a conciencia. Entonces, el seguir culpando algo a alguien, ¿no? Cuando... Yo me acuerdo de la pandemia, hubo personas que despegaron un montón, dice, destruyó la economía del mundo. Yo creo que hay un montón de personas que la pasaron, es más, se les potenció. Y esta generalización, viste, muy Piscis, esta generalización. Entonces, creo que la culpa es un escape en este momento. Y creo que hay una, que es la desconexión espiritualmente, la desconexión conmigo mismo, con mis dones, ahí voy a Venus, mis dones, con mis potenciales, es más fácil decir soy una idiota que aprender. Es obvio. más fácil. Ay, explícame, hacémelo por mí porque yo no sé. Digo, a mí me pasó con digamos, no estoy
burlándome de nadie, a mí me pasa con la tecnología y mi hijo mayor, vos lo conocés, ese sabe de todo. Entonces de repente, ay, ¿cómo se hace eso? Me lo explican 2 segundos y yo quedo después, ese, y yo misma digo, pará, no, aprende, nena, Mm. aprende. Ya te lo explicó, de última, equivocate y lo repararás, pero aprende. A eso, creo que eso es Acuario, es signo de aire. Entonces, acá la culpa es desconectarme de mis potenciales. En Total, esta de me culpo a mí mismo, ¿no? Y total. desconectarme de lo que llames Dios, porque obviamente es el todo. Recuerden algo simplemente. Dios es todo, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces Y también está es en lo, todo, claro, entonces también es lo malo. está en todo. Porque vos decís, lo malo es la falta de Dios, pero si Dios es todo. ¿Qué pasa? Que el ego juzga bueno o malo. Y depende de las circunstancias, el momento que estés. Entonces, sí veo la desconexión, Almu, sí veo y a todos. Veo, ¿sabes lo que veo? Que se instala una idea y nadie la piensa. Creo que viene el momento de la reflexión. Mira, yo me acuerdo en el medievo, en la universidad, se enseñaba, pero como premisa, no existía la física, porque fue después en el siglo XVII con Newton, ¿no? Pero se enseñaba que ningún objeto más pesado que el aire vuela. Pero hay una anécdota que estaba hablando, y viste que las aulas eran enormes, y pasó un pájaro y lo cagó al profesor. Pero para que vea que había algo más grande, algo más pesado que el aire que volaba, estabas diciendo una boludez. Y todo el mundo iba a examen, aprobaba, todo, diciendo, repitiendo esa sentencia. Como, viste esa falta, eso que todo el mundo repite hasta que alguien dice, pero espera, ¿no te das cuenta que estamos diciendo algo? Es culpa de. ¿Y vos qué haces al respecto? Está bien, es culpa, listo. Y de paso, sí, ¿y qué haces? ¿No? Porque como cuando dicen, es culpa del narcisista o el psicópata con el que me casé. Listo. Que para, Exactamente. que para mí es aberrante estos psicólogos que están destronando la psicología, la están desvalorizando por haciendo estas sentencias, digamos, que se diga lo que dice un protocolo que vos estudiás para una sesión privada de forma pública. Me parece asqueroso, antiacadémico, antiprofesional. Y porque empiezan las personas, entonces, viste, yo me separé porque el malo fue mi ex, que era un narcisista. Suponete que esté bien diagnosticado, porque en definitiva sería un diagnóstico, ¿no? ¿Y vos qué hacías con el narcisista? Porque vos lo elegiste. Digo, algo te llama. No, a mí me manipulan. Entonces hay una falta de autoconocimiento enorme. Hay una falta de, ¿qué hago? Estoy en modo supervivencia. Entonces la culpa te lleva al modo supervivencia. Y el modo supervivencia es el miedo, Almu. Me parece que es Claro. lo contrario al amor. Y este eclipse, ¿vos no sentís que en Piscis Virgo es como poner un límite y que pasen los que dicen, bueno, listo, la culpa se deja atrás, sigo para adelante, y los que sigan en la culpa es como que más pesado lo van a sentir? A ver, en relación a todo lo que has dicho, varias cosas. Sí, ayer puse en Instagram, eh, por cierto, el día 26 Mercurio empieza a retrogradar, ya tenemos a quien echarle la culpa de todo lo que nos pasa. Y, y en la astrología ocurre muchísimo esto. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué me va a ocurrir con este ¿Yo eclipse? qué contesto, amiga? Pues, Lo que carajo quieres. efectivamente, o yo qué sé, depende de ti, ¿no? Todavía, y creo que de alguna manera las redes fomentan mucho eso, porque además es tal cantidad de información constantemente que nosotros simplemente somos receptores de esa información, es como que la consumimos, nos la tragamos, pero sin cuestionar nada y es como que vamos perdiendo esta autonomía, esta libertad de pensamiento, es como que se está aniquilando de alguna manera y eso nos hace creer que hay algo externo. Y justo hoy escribía también en Instagram
que el planeta no va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada, porque el planeta es un arquetipo que está en tu interior. Hay una propuesta y tú eliges si coges la propuesta o no. ¿Va a pasar algo después? Nada, que a ti nadie te juzga. Lo que va a pasar es que tú vas a percibir una cosa u otra dependiendo de las decisiones que tú tomas. Pero si no empezamos a asumir la responsabilidad desde la madurez y empezamos a ser conscientes de que si queremos que haya un cambio fuera, tenemos que hacer un cambio dentro y que la culpa, es decir, la tendencia a vivir la vida y nuestra vida interna desde el juicio, solo es un obstáculo, solo es una estrategia, obviamente inconsciente, pero una estrategia del ego para no asumir responsabilidad de nuestra vida y no tomar decisiones, hasta que no nos demos cuenta de que eso lo tenemos que cambiar, vamos a estar viviendo, claro, el sufrimiento yo creo que se va acumulando y se va haciendo cada vez mayor, porque la vida es como que los ciclos del universo van, entonces te están diciendo, oye, que tienes que tirar para adelante, pero si tú no quieres, pues al final esto se va haciendo cada vez más pesado, ¿no? Entonces, es muy importante, mmm, es muy importante entender que el juicio y la culpa no nos van a servir para encontrar ese perdón, esa liberación que estamos buscando. Para encontrar la paz, la libertad y cualquier cosa que estemos buscando, siempre tenemos que hacerlo desde la ausencia de juicio. Y este eclipse, en realidad, desde mi punto de vista, estas dos cualidades de lo que me están hablando es de que yo soy amor incondicional, Piscis, yo no soy un ego, y que ese amor incondicional está encarnado en un cuerpo que tiene como función el servicio. Como arquetipo, desde mi punto de vista, eso es lo que representan esos dos signos. Y cuando Virgo está desajustado, simplemente se queda enganchado al mental y juzga y juzga y juzga y juzga y juzga. Entonces, es imprescindible que esa tendencia a creernos lo que nos dice la mente y a vivir desde el juicio sea transformada en responsabilidad. Porque si no, yo también estoy convencidísima de que la cosa se va a poner cada vez más complicada. Cada vez más complicada. Y a eso el dispositor del eclipse es Mercurio, porque es el astro regente de Virgo, y está retrogradando en el signo en exilio, en el opuesto, en Piscis. Es decir, hay una cuestión de esa, yo creo que es saber elegir cuándo la lógica y cuándo la intuición. Sí, Perdón, en exilio y en caída. sí. O sea, ya no es que esté, o sea, Mercurio en Piscis no es que esté mal, no es que esté incómodo, es que está No como diciendo, está, pero ¿qué no está, mierda hago yo aquí? Total, no está. totalmente, No puedo elegir, efectivamente. todo da igual. Yo siento como que llegás a una habitación oscura y te dicen sentate, pero si no veo nada, ¿dónde querés que me siente? Y no, no cuento con las manos y no puedo hacer nada. Sí, ¿Entendés? Ahora, ¿para qué es esto? Para que se habiliten, primero que empecemos a darnos cuenta que el único medio el único acceso a la información no es la lógica. Lo digo como matemática y la amo. Para mí lo lógico es como un lugar seguro, lo claro, admito. Yo, el sentido, el razonamiento argumentativo es maravilloso, pero tenemos otros accesos a la información. Mira, cuando yo estaba de viaje, cuando nos fuimos en motorhome, esos 3 años, volviendo al 2020, era de octubre del 2019, y estábamos en Ecuador. Y yo me levanté, dormíamos en la motorhome, y le digo, no me preguntes por qué, pero en el 2020 tenemos que estar en Argentina. No, no nos va a ser fácil. Y Hernán mi marido es muy práctico, es muy mental. Pero bueno, también los 30 años que llevamos juntos, esa conexión y empatía,
me vio y sintió que le hablaba, me dijo, no habla tu mente, no, habla todo, no sé, hablas toda voz, es como algo mucho más grande y empieza, pues nosotros estábamos con una, digamos, íbamos a 70 kilómetros por hora, no podíamos ir más, nos quedaba un montonazo, no es que tiene una super camioneta o algo, en 2 días lo hace, nosotros era un mes, además que los chicos estaban terminando la escuela, que justo estaban cursando en Ecuador, un montón de cosas que se daban, teníamos que empezar a pensarlo, a premeditarlo. Llegamos en marzo a Argentina, para que se den una idea. También que pasamos por Nazca, Perú, un montón de cosas donde tengo un astrónomo amigo, todo, pero en ese momento me dijo, es como que eso llegaba de otro lugar. Entonces empezamos a habilitar acceso a una información que no es solamente lógico y que en alguna manera requiere también que uno sea valiente y confíe en estos tiempos, porque no había algo, todavía no se hablaba nada, no estaban ni las noticias ni nada, ¿eh? Digamos, nos conviene estar en Argentina. Bueno, todos recuerdan el tema de, hay gente que perdió la motorhome, que conocemos viajeros, porque la tuvieron que dejar en un país y las leyes siguieron corriendo, ¿sabías? Digamos, le expropiaron el vehículo, no importa que había una pandemia, no le importó nada. Pasaron los 3 meses, te lo expropiaron, chau, listo, y se perdieron su vehículo. Eh, pero lo que voy es, tenemos que habilitar otras capacidades. Y para eso tenemos que reconocer, salirnos de la culpa, porque también voy a otra culpa, no sé, Almu, vos cómo lo sentís, la culpa de ser humanos. Parece, Mm. eso viene de lo religioso, la culpa de haber nacido humanos, somos una mierda. Pecamos a Adán y Eva, destruimos el planeta, y yo digo, ¿y toda la gente que hace cosas buenas y maravillosas? Yo no estoy asumiendo la responsabilidad de un montón de cosas que hay que corregir, obviamente, pero de ahí a decir que el ser humano es un virus, un insecto, una porquería, eh, eh, no sé, yo pienso en los bebés, digo, ¿en serio vas a hablar así de esos seres hermosos? Digo, esta generalización muy Piscis, ¿no? Y no saber de separar la paja del trigo. Entonces, ahí también la culpa, ¿no? Culpables todos. Entonces empezar Hombre, a decir, ¿qué asumo y qué hago? Reparo. de hecho, yo no sé en Argentina, pero durante la pandemia yo a veces decía, pero no, un momento, que es que ahora vamos a tener nosotros la culpa de, hola, o incluso con el tema del medio ambiente, el otro día lo comentaba con un familiar. O sea, yo tengo toda la responsabilidad, pero vosotros vais en avión privado a de reunión en reunión, que cada viaje contaminas La voy a 10.000 sacar. de lo que voy a poder contaminar yo en toda mi vida. Entonces, hola, entonces este tema también, sí, esa idea de, por el hecho de ser humano, ya no soy digno, ya soy culpable. Mm, porque además eso ¿qué es lo que hace? Al final eso lo que hace es gente tremendamente asustada, con mucho miedo, porque cuando tú tienes un sentimiento de culpa muy arraigado, es que te paraliza por completo, porque no te atreves a hacer nada, porque encima además tienes la idea de, es que la consecuencia es que si me vuelvo a equivocar, entonces ya esto es la debacle a nivel, o sea, a nivel macro, pero también en mi relación de pareja, con mi amigo. Entonces, esa culpa, esa idea de pecado y esa idea de castigo, mmm, sin darnos cuenta, la hemos comprado, la hemos aceptado y lo que está haciendo es, de verdad, impedirnos ser quienes somos. Nosotros somos seres libres, completos, una extensión de ese macrouniverso del que formamos parte. Y obviamente temporalmente estamos metidos en un cuerpo físico y nos equivocamos cientos, miles y millones de veces. Pero yo estoy cada vez más segura de que a mayor sentimiento de inocencia, menos errores y menos, sí, menos errores cometes. A mayor sentimiento de culpa, más expuesto estás
de equivocarte, digo, o equivocarte mal. ¿Por qué? Porque la culpa efectivamente conecta con el miedo y desde el miedo nosotros no nos transformamos. Nosotros nos transformamos desde el amor. Entonces, una persona que se siente culpable, que juzga y que es juzgada constantemente, no puede cambiar nada, porque el miedo que siente es tan sumamente grande que hacer cualquier movimiento es casi imposible. Entonces, por eso el perdón hacia uno mismo, el decidir liberarnos de esa carga que no tiene ningún sentido y que no sirve para nada, es fundamental. Varios años, con esta luna en Escorpio, a mí todo lo que sea indagar en lo que está pasando en la oscuridad me encantaba. El caso es que como vengo con un patrón de, o tenía un patrón de culpa bastante interesante, una vez hice una terapia regresiva y me fui al tribunal kármico. Ah, Me planté allí. Y recuerdo o sea, lo que recuerdo de esa regresión es que lo único que veía era luz y luz y luz y luz. No, no paraba de ver luz. Y la sensación que tuve, o sea, ¿sabes? Como cuando te llega un pensamiento, pero que no es un pensamiento, sino una certeza, fue la de absolutamente nadie te está juzgando. Nosotros jamás te vamos a juzgar. Eres tú quien lo está haciendo. Y además recuerdo perfectamente como que me daban una llave. O sea, lo que sentí fue, depende de mí. O sea, depende de mí, soy yo la que tengo que decidir soltar esa forma de verme y soy yo la que tengo que elegir creer que soy inocente, que todo me pertenece y que estoy libre de culpa. Pero soy yo quien lo tengo que hacer, porque no va a venir nadie a perdonarme, eso no creo yo, vamos, es lo que siento. bien, yo sé que muchas personas desde pequeños han vivido en un ambiente donde le han dicho, eres culpable de esto. El otro día veía, era una serie y estaban separados dos hermanos porque al menor lo culpaban de que cuando nació la mamá murió en el parto. Entonces era el culpable de que la madre había muerto, ¿no? Esas cosas que sabemos que están instaladas lamentablemente culturalmente. Entonces Así yo es. me gustaría decirles algo. Lo entiendo en el niño, entiendo que no es fácil, pero piensen algo. Siempre que alguien me quiera hacer sentir algo, puede haber dos motivos. Una, que el otro no lo pueda sentir, o que dos, que me esté necesitando. En los dos motivos, el poder lo tenés vos, no el otro. Eh, A ver, si el otro tiene que imponerme algo, es porque le está faltando a sí mismo. Una persona que se siente en plenitud y completa, admira al otro, lo motiva para que haga cosas. No le va a hacer sentir, bajarlo a un estado de mediocridad o de escasez o de sentirlo culpable para emular lo que siente el otro. Y siempre hagan la revisión biográfica a la noche. Miren todo lo que hacemos todo el día. Yo, por ejemplo, vengo de caminar. Si a la noche no hago la revisión biográfica, me olvido después. Quizás me siento cansada y demás. Digo, puta, me caminé una hora, hice como 7 kilómetros. Mi cuerpo, vamos, funciona a pesar de todo, a pesar que me duele el juanete, que me duele que... Yo voy, lo hago. Empecemos a apoyarnos de los logros y desde no el pedir permiso al otro. Está bueno que el otro te diga, che, qué bueno, lindo, sí, está bueno, pero yo también tengo que decírmelo. Y eso no es pedantería. Muchos confunden, cuando, por ejemplo, yo digo, no saben el taller maravilloso que armé, pero realmente lo siento porque vino mi marido, vino mi hijo, vinieron 44 personas. Yo estaba... Digo, hay que convocar hay personas que se vinieron de la otra punta del país, otras que vinieron de otro país. Digo, puta, ¿cómo no me voy a sentir bien? ¿Cómo voy a decir, bueno, hay gente que hace talleres de 4.000 personas? Genial, genial, yo logré 44 y estoy re feliz. Antes no me daba bola ni el perro. ¿Qué querés que te diga? Digo, empecemos, eso no es pedantería. Pedantería es si yo me comparo y quiero ver quién es mejor. Eso es, ahí está el ego. Pero si vos te sentís bien con lo que haces, hasta es genuino, lo valorás, te vas a motivar de
seguir mejorando. Yo ahora voy a una mentoría y dije, no, van a ser 4 días, no va a ser uno, va a ser algo. ¿Por qué? Porque se alimenta. Entonces, yo creo que la culpa es una excusa para no hacer y el otro te puede querer imponer, pero cuando el otro invade, es que te necesita. Ningún conquistador fue un territorio que no necesitaba. Entonces, bueno, empecé a construir ahí, decir, mira, antes de conquistarme, antes de invadirme, hagamos un pacto, ganemos los dos. ¿Qué tal si ganamos los dos? Y entonces ahí vamos a la responsabilidad, porque claro, ser sometido también es, uy, el otro me está haciendo hacer esto. El otro, me acuerdo a Zaratustra cuando la gente decía, yo mato porque el Dios me dijo. Y Zaratustra se hinchó los huevos y dijo, miren, si vos mataste, mataste vos. Que le hayas dado bola o no a Dios, ok, todo bien, pero a vos te tengo. Y una de las cosas que nosotros quiero aclarar, Almu, por las dudas, cuando hablamos de culpa hablamos desde un sentido espiritual interno, lo que amerita en este eclipse, y no de lo el culpable de una sentencia judicial y ese tipo de cosas que corresponden en una organización social. No mezclen, porque esta es otra. Quieren llevar lo que, bueno, yo perdono que se abran todas las cárceles. Ni en pedo estamos diciendo eso. Una cosa es la liberación de no seguir enganchado en, y otra es cumplir las reglas sociales, ¿no, Almu? Por las dudas. A ver, es que una cosa es el hecho y otra cosa es el juicio, quiero decir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Voy por la calle y veo a alguien que está pegándole una paliza a otra persona y paso y digo, bueno, como todos somos amor y yo no juzgo, pues nada, todo bien. Obviamente llamo a la policía, pero no me quedo enganchada en fíjate qué desgraciado este hijo de su madre lo que ha hecho, O lo porque eso golpeo yo, o voy y lo empiezo a golpear yo. ya es una elección mía que tiene que ver con que me he creído todo ese ruido mental. Es que son cosas completamente diferentes. De lo que estamos hablando es de una vibración, o sea, de vivir desde el mental o vivir desde el amor. Y vivir desde el amor tampoco es vivir elevado, es ser consciente de cuando estoy juzgando, cuando estoy culpando a otra persona, cuando me estoy culpando y transformar eso en perdón, en liberación, hasta que llegue un momento en el que naturalmente deje de necesitar eso. Y luego es verdad lo que tú dices, que yo creo que esto ya tiene mucho que ver con la energía con Leo y Acuario. Eh, Nosotros hemos aprendido desde pequeños, hemos aprendido que la culpa está justificada, que el pecado existe, que el perdón, ¿no? Esta frase de perdono pero no olvido. Hola, pero ¿qué tipo de perdón es ese? Eso no es perdonar, eso es un ego. Escorpiano, es el perdón Y escorpiano. ahí te vas a enterar porque te guardo rencor toda la vida. Es que tú cuando perdonas no estás perdonando al otro, te estás perdonando a ti, pero vale, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la humildad, el tema de yo no soy suficiente, no, yo... Eso en realidad es un ego como una catedral. Hace ya varios años, cuando yo me inicié en Reiki y empecé a trabajar en este tema, eh, yo siempre decía lo mismo. Cuando alguien me venía y me decía, ay, Almudena, muchas gracias porque me has ayudado, yo, no, ay, no me digas eso, pero si yo no he hecho nada, siempre decía lo mismo, que yo no he hecho nada, de verdad, que esto todo lo has hecho tú. Y un día me dijo mi maestro, estás teniendo un ego como una catedral, un ego espiritual como una catedral. Cuando alguien te da las gracias, acéptalo, porque tú sí estás participando de eso. Que sea en un 2%, en lo que sea, pero estás participando, ¿no? Entonces, el vivir la vida desde el valor propio, o sea, reconociendo nuestra luz, reconociendo nuestros dones y talentos y apoyándonos y siendo cariñosos con nosotros mismos, es algo tremendamente desafiante para la mayoría, porque lo que hemos aprendido es que tenemos que ser buenos con los demás, ¿no? Ama al prójimo, pero la parte de como a ti mismo nos la hemos pasado por el forro. ¿Por qué? Porque automáticamente la identificamos con
tienes un ego como una catedral. No perdona. No, no. La energía leonina tiene que ver con el reconocimiento del yo, de mi luz, de mis dones y talentos. Si yo no reconozco mis dones y talentos y no reconozco mi luz, no tengo una mierda que compartir. Porque lo que voy a ¿Qué compartir, servicio voy a hacer en Virgo, que es el que sigue? esto esto es, no puedo hacer, es que no puedo participar ni siquiera socialmente. ¿Qué tengo para aportar? Sin embargo, cuando yo tengo la humildad de reconocer mi luz, he dicho la humildad de reconocer mi luz, también estoy teniendo la humildad, estoy aceptando el amor del universo Dios, porque si no lo estoy rechazando. Entonces, yo tengo que tener la humildad de aceptar los dones y talentos que a mí el universo Dios me ha dado para transitar por esta experiencia. Parte de esos dones y talentos están en nuestro sol. Quiero decir, a mí me... Yo comunico mal, no, yo comunico muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que si yo digo, yo comunico bien, sé que para mucha gente es bueno, está quien se cree que es. Por el miedo al brillo, por el miedo a la luz del otro, por el miedo a que cada uno de nosotros reconozcamos nuestros talentos y nuestros dones. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que decía al inicio, cambiar esa forma de vincularnos con nosotros, lo que nos decimos, cómo nos miramos, cómo nos apoyamos, cómo respondemos cuando nos equivocamos, porque podemos responder sacando la fusta y sentenciándonos o podemos responder con cariño para que podamos cambiar, ¿no? Porque además, cuanto más en contacto estamos con las redes, con la información que recibimos, más difícil es, creo yo, tener la capacidad de no viciar esa relación, porque la comparación, lo que estamos viendo, el otro es el que sabe más, el entrenador que no sé qué, que me dice que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Y ya para terminar, eh, el otro día hice un directo en Instagram que titulé Verdades Absolutas, porque había visto un reel de una, o sea, de una tipa que además yo, o sea, me encanta, una canalizadora, pero que empezó a hablar diciendo todo el cáncer viene del rencor no gestionado. Y pensé, wow, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿es verdad que todo el cáncer viene del rencor no gestionado? Yo qué sé, sí, pero si es que no lo sabemos. O sea, si es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y muchas de las cosas que decimos a veces generan un sentimiento de, de ser inadecuado, de no ser suficiente, de no poder, incluso de ser culpable, que tendríamos que tener, yo creo, más cuidado, ¿no? Especialmente las personas que por circunstancias estamos hablando y compartiendo información. El sentimiento de culpa y de no merecimiento y de falta de dignidad eh, es un sentimiento que arrasa y que te puede de verdad hacer mucho daño. Entonces es muy importante liberarnos de él y practicar el perdón como medio de liberación, no desde la culpa, sino como medio de liberación, porque además lo que tú decías antes, el eclipse y en general la energía que estamos teniendo disponible nos está invitando a oye, que dejes de ya de quedarte ahí, ¿no? Que dejes de estar estancado en ese victimismo y que muevas el culo, creo. Te estás copiando, amiga. Ya decís mover el culo. Mover el culo. En Sí. redes. Eh, miren, la idea es reflexionar. La idea es traer conceptos que se asumen, ¿no? Es así y decir, ¿es así? Ponerle un signo de interrogación. Pueden haber cosas, a ver, que uno diga, bueno, pero hay que ser responsable, tengo que ver esto, tengo que seleccionar, ¿no? Nos vamos a este eclipse en Virgo. ¿Qué selecciono? Cuando yo elijo con digamos, establezco una prioridad. Por ejemplo, elijo cómo ordenar mi ropa. Entonces, elijo poner por estación, por color, por talle.
por lo que fuere. Y con ese criterio ordeno. Entonces, lo que les estamos instando es que cuál es el criterio con el que ordenan su vida. Y pueden asumir un criterio que no es propio, que creen que todo, y más en esta época caótica, que no todo el mundo estamos de acuerdo en todo. No hay una moral establecida. No sé lo que vos ves, Almu, pero antes era, el bueno era el que hacía esto, el malo era el que hacía esto. Y ahora hay un sector que esto lo considera bueno y el otro sector lo considera mierda. Y así las cosas que se van cruzando. Entonces no hay una moral establecida. Por eso esta torre de Babel emocional y moral que estamos viviendo. Entonces tenés que ir a ver con qué criterio estás vos haciendo las cosas para que, bueno, lo elijas conscientemente si lo querés sostener o no. Entonces, uno es un tema de la culpa, porque parece como, y bueno, si porque fulanito hizo tal cosa, es culpable, es responsable, entonces lo tiene que reparar, bárbaro, no lo hace. Yo siempre digo, si el otro no lo hace, ¿dónde voy a poner mi esfuerzo? ¿En perseguir al otro o en arreglármelo yo? Pregunto. La- ¿No? claro, No sé, a mí el vecino tardó un montón en arreglar la reja porque el señor no tenía dinero, la verdad, no lo tenía. Bárbaro, pero yo quería la reja porque, vale, la separación porque estaban mis perritos y demás, a ver, me lo puse a hacer yo. claro, si es que el tema, mira, yo cuando hacía terapia, cuando trabajaba con parejas, siempre era el mismo tema, es que tú, es que tú, es que tú. A ver, eh, nadie está diciendo que la otra persona no tenga responsabilidad, pero nunca es solo de una parte. No es posible. Entonces, tú céntrate en la tuya. ¿Es un 1%? Bueno, un uno, pero céntrate en ese uno. Es decir, ocúpate de ti. Porque tú estés, dale que te pego, porque es que esto es por tu culpa. No, esto es lo mismo de, es que yo no soy así. Esta frase me encanta. No, no, esto ha sido porque tú has sacado una parte de mí, pero yo no soy así. Hola, ¿cómo, cómo Mare va a sacar una parte de mí que no existe en mí, que no soy? Si la sacas es porque soy así. Entonces, voy a asumir la responsabilidad. No voy a seguir echando balones fuera y culpando al otro porque el otro ha hecho algo que a mí es que es como, pero esto, no, no, pero si es que como es dentro es fuera. Si es que no es posible que haya nada que no tenga que ver contigo, ¿no? Entonces, enfócate en tu parte. ¿Qué puedo hacer yo con esto? En vez de estar todo el rato mirando al otro. Porque además cuando eres una persona que estás todo el rato mirando al otro es porque tú en tu relación contigo también estás todo el tiempo juzgándote. Y una Entonces de al las final, cosas que a mí me gusta, acá estaban hablando de, bueno, si yo no practico el perdón, entonces soy culpable por una enfermedad. No, lo que uno dice es, el perdón libera y me hago responsable de mí, no culpable. No tengo culpa por algo, sino me responsabilizo de determinadas decisiones para conocerme a mí mismo y no desde el castigo, sino desde la reparación. Eso es. de la acción. Claro, no el castigo que inhabilita, sino la reparación que activa. Entonces, en la reparación hay responsabilidad, en el castigo hay inhabilitar a alguien y digamos, que él no puede accionar. Entonces estamos diciendo, no es no hacerse cargo, sino hacerse cargo de un lugar donde vayas a buscar la solución. Salgamos de los problemas y vayamos a las soluciones. No porque no se reconoce, sino porque sigamos un paso adelante. Y no estar, perdón, y No, no no, estar constantemente eh, eh, cuestionando nuestra inocencia, porque la culpa cuestiona nuestra naturaleza y eso no puede ser objeto de cuestión. O sea, nosotros somos inocentes, fin, y responsables. Si nos hemos equivocado, accionemos y cambiemos. Pero la, la inocencia es un aspecto de nuestro ser invulnerable, no se puede tocar. donde pasa la magia. Esto es. No, porque mi alma es invulnerable, mi alma es inocente. Entonces yo no puedo utilizar la culpa en ese vínculo conmigo misma porque entonces lo que estoy haciendo es quitarme algo que es troncal, eso es Me esencial. desconecto, me desconecto. Esto es.
Entonces la culpa por eso hace que mi energía se vaya al subsuelo, me desconecto totalmente. Un curso de milagros dice que allí donde hay un atisbo de culpa, allí ¿Viste? no puede haber amor, allí no puede estar Dios. Y para cerrar, está bueno también lo que traen por aquí, esto de, acá hay Astrid, esto de culpar a los ancestros, ¿no? Que uno puede hacer una revisión de los ancestros, pero entendiendo que vivieron en una época y en un contexto donde estaban habilitados y permisos y cosas que nosotros no, o tenían déficit de algo que nosotros no. Entonces no lo juzgo, lo tomo y no lo elijo. Digo, De hecho, a mí mi papá me educó pegándome y yo no elijo pegar a mis hijos. Y lo claro, entiendo, su contexto, lo que él quería y lo que él creía que era amor, lo entiendo, no lo elijo, no lo juzgo, no lo tomo. Digo, esa es la acción, porque hay como una lealtad encubierta que tengo que hacer lo mismo que ellos, entonces o son una mierda o repito todo. Y hay un camino en medio donde te entiendo, ok, pero hasta aquí llegaste. Yo ahora lo hago así. Y no te igual, soy desleal. Te entiendo. igual que hay antepasados que lo que han hecho ha sido, o sea, que tú puedes sentir que es un perjuicio lo que te están haciendo, pero en realidad el motivo era para protegerte. Yo cuando he hecho terapia regresiva y he visto como mis antepasadas no esa idea de te tenemos que proteger del hombre que eh, todo siempre es desde el amor. Entonces, ahí lo que hay que hacer es agradecer, te doy las gracias, pero yo ahora soy libre de elegir otro camino, pero nunca, obviamente, desde el juicio, porque de nuevo vuelve a ser el mismo lugar. Me quedo enganchada en que con mis antepasados tal, pues entonces yo no puedo salir de aquí. Y entonces no muevo nada, no hago ningún cambio. Son los culpables, fueron ellos, yo no tengo nada que... Bueno, ahí otra vez no hay acción. Bueno, ¿les gustó? Si les gustó, que están diciendo por allí que sí, va a haber otro el mes que viene, así que atentis, sigan a Almudena en su canal, la señora Almudena Miguel Áñez, con unas reflexiones maravillosas. Sigan por aquí también, no les hace nada, es gratis, así que con el dedito pueden hacer en los dos. Queda grabado, va a estar subido, después te lo paso, Almu, para que también tú lo subas. ¿Y cuál Ya. será el tema del próximo? Ya se los estaremos contando. Este fue justito para el eclipse de Piscis Virgo, ¿eh? Es espontáneo, totalmente. ¿Mm? Sí, sí, qué Y bien. porque estamos en el mood. Eso es seguir el reloj astrológico. Almu, ¿querés contarnos algo que estás haciendo? Esto- ¿Qué estoy haciendo? Pero si es que ya sabes que yo no paro de hacer cosas. De hecho, tengo que... ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy preparando mi viaje a Corea, estoy estudiando inglés, estoy estudiando coreano, estoy dibujando. Y esto... Ay, mira, ¿sabes qué me pasó el otro día? No podía dormir y entonces no paraba de ver con los ojos cerrados y todo el rato veía como imagen, como eran como figuras, iban, venían. Fue como, tengo esto lo tengo que dibujar. Y entonces empecé a dibujarlo el otro día. Ah, Ya te lo, además va esta vez en blanco con un fondo en azul marino. ¿Veamos el Después negro? no sé por qué, pero eso lo dibujé o sea, el fondo era azul marino. Y luego estoy haciendo un jardín con el fondo negro como siempre. Ah, te ¿Y amo. qué más estoy haciendo? Pues nada, estoy haciendo alguna lectura de carta, pero ya sabes poco porque todavía estoy con el tema de la incapacidad y todas esas cosas. Bueno, síganla. También está en Instagram con Alma, que ahí expone sus cuadros maravillosos, un artista de la hostia, si te dijera allí. Así que bueno, gracias Almu, gracias por este espacio. Gracias siempre. ¿Cómo Siempre. Que gracias a ti siempre. No, por favor, para mí es ese momento de bajar a tierra, de entrar en coherencia y creo que todos lo sentimos así. Es una oportunidad de darnos una horita para reflexionar y en tiempos tan caóticos volver al eje, ¿no? Hacerlos todos, porque también nos hemos nutrido de sus comentarios, así que los instamos a que estén en directo. Y le aviso a las comunidades, ahora se abre Ovejitas Negras en marzo. Pero le aviso a las comunidades que ya pacté con Almu, va a dar algo muy especial de clase, así que
Mm, mm. Pero eso va a ser para las comunidades, chicos, va a ser un tallercito, vamos a hablar de las leyes herméticas, así que eso dentro de Oveja Negra, cuando se abra Oveja Negra, entren y ahí van a poder estar. Almu, nos vemos el mes que viene, muchísimas gracias, igual nosotras seguimos parloteando, muchas gracias a todos por estar ahí, les mandamos un besito, no a la bolsa, pongan me gusta y compártanlo, no solo por nosotras. No sabes, alguien necesita alguna de estas frases, algo que lo que hemos reflexionado todos juntos aquí. Miren que es un eclipse que lo que no instalemos se olvida. Yo siento eso, ¿viste? Con Mercurio retrógrado justo en el eclipse y todo, podemos olvidarnos de cosas muy importantes, ¿sí? A escribir los sueños, a descansar, a dejar que el cuerpo haga ese reset, por favor, ¿sí? Bueno. Un besito, muchísimas gracias y esperen que ahora tengo que aprender porque no lo voy a llamar a ese, lo detengo yo. A ver. Ahí va, ahí vamos, vamos, vamos.